Hermanos, Dios les bendiga nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Estamos una vez más acá con la ayuda de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, para nuevamente hacer una nueva transmisión. En esta ocasión estaremos corrigiendo al pastor Henry Tolopilo sobre la doctrina abusadora de la depravación total. La depravación total afirma, hermanos, como estará acá diciendo el pastor Henry Tolopilo, la depravación total afirma no solamente que el hombre es pecador, pero también afirma que el pecador no puede escuchar el evangelio, no puede recibir el evangelio por fe, no puede creer el evangelio. Al escuchar el evangelio no puede creer en el evangelio, no puede recibir el evangelio porque es pecador. Y como es pecador, no puede creer en el santo para que le salve por fe. Como está muerto en sus delitos y pecados, no puede creer en el que le salva, porque si cree en el que le salva, se está salvando por obras. Y ellos nos llaman pelagianos. O sea, quiere decir eso, pelagiano, ellos quieren decir que nosotros estamos ayudándole a Dios para que nos salve. Como nosotros no podemos cumplir la ley de nuestro Dios, entonces si nosotros creemos en el que cumplió la ley por nosotros, dicen los calvinistas, te estás salvando por obras. Te estás salvando tú mismo o por lo menos le estás echando la mano a Dios para que te salve. Pelagiano. Se escucha eso, ¿no? Pelagiano, así ellos nos quieren asustar con pelagiano. A nosotros no nos importa que digan que ellos nos llamen pelagiano, semipelagiano, no importa. Porque nosotros sabemos que eso es únicamente un espantapájaro. Ese es un asustabobos para asustar a las personas. Entonces, hermanos, como les estaba diciendo, el calvinismo no solamente afirma que el pecador es pecador, que está muerto en sus delitos y pecados, pero dice aún cuando se le predica el evangelio, no puede creer el evangelio el pecador, está, está depravado total, que quiere decir también que no puede recibir el evangelio por fe, no puede creer en el evangelio, no puede poner su fe en el evangelio. Al escuchar el evangelio no puede creer en Jesús, no puede confiar en Él, no puede reconocer sus pecados y creer en el Señor Jesús porque es pecador. Ok, eso es lo que afirma el calvinismo y el pastor Henry Tolopilo en este caso. Entonces, dicen los calvinistas, ¿sabes? Como Lázaro, el cadáver de Lázaro en la tumba, pues así son los pecadores, como el cadáver de Lázaro. Entonces, para que el cadáver de Lázaro tuviese vida, Jesús tuvo que darle vida por un acto milagroso, pero, pero sin que el cadáver creyese en Jesús, sin que el cadáver haya puesto su confianza en Jesús. De esa manera también Dios a los pecadores les da vida sin que ellos crean en Jesús, sin que ellos reciban el Evangelio, porque también están muertos como el cadáver de Lázaro. Eso es la conclusión errada a la cual llega acá el pastor Henry Tolopilo, a quien estaremos corrigiendo eh, con la ayuda del Señor, respetándole a él como persona, pero rechazando la doctrina falsa que él trae. Entonces, hermanos, sin más palabrerío, vamos a escuchar acá al pastor Henry Tolopilo para que él nos
explique y luego estaremos refutando esta interpretación. Bueno, el versículo 43 dicen, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven afuera. Lo interesante es que el Señor mandó a un hombre muerto a que se levantara y saliera. Pero noten el versículo 44, lo que pasó con Lázaro, después del mandamiento del Señor. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Obviamente salió medio tambaleándose Lázaro. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro hizo exactamente lo que el Señor le mandó hacer. Se levantó y fue afuera. Un muerto no puede responder a un mandamiento. Lázaro no podía por sí solo responder. No podía hacer nada, pero lo hizo. Lázaro hizo exactamente lo que el Señor le mandó hacer. ¿Cómo? ¿Cómo fue posible? Obviamente la respuesta es que Cristo le dio la habilidad, la capacidad para responder. Cristo le dio vida. En el versículo 25 de este capítulo ya Jesús había dicho, yo soy la resurrección, ¿se acuerdan? Y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué es que estamos leyendo este pasaje a la luz de la doctrina que vamos a examinar hoy, la inhabilidad total del hombre? Por esta razón. Porque en este pasaje encontramos una analogía a la salvación, donde Dios hace que un hombre espiritualmente muerto, incapaz, insensible a las cosas del Espíritu, a las cosas de Dios, responda en fe al Evangelio y experimente nuevo nacimiento. Ok, muy bien. Hemos escuchado. Ok, muy bien. Ahora vamos a escucharlo nuevamente y vamos a ir interpretando lo que él está queriendo decir. Bueno, el versículo 43 dicen, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven afuera. Lo interesante es que el Señor mandó a un hombre muerto a que se levantara y saliera. Ok, dice él, lo interesante es que el Señor mandó a un hombre muerto a que saliera, a que se levantara de entre los muertos y el muerto salió. Entonces, él dice, él dice, de esa misma manera, los pecadores están muertos como el cadáver de Lázaro. Eso es lo que él está queriendo decir, ¿ok? Lo que la doctrina calvinista de la depravación total enseña es que el pecador, como es pecador, está muerto en sus delitos y pecados, y muerto espiritualmente significa estar muerto como un cadáver, o sea, un cadáver físicamente muerto. Entonces, un cadáver, tú le dices, hello, el cadáver no dirá nada. Si tú le dices al cadáver, tómate esta medicinita para que te sanes, ¿qué hará el cadáver? Nada, es un cadáver. Usted le dice al cadáver, ¿quieres ir al doctor para que te sane? Y el cadáver, ¿qué dirá? Nada, es un cadáver. ¿Ok? Entonces, igualmente dice el doctor Henry Tolopilo o la T del Tulip, los pecadores espiritualmente están como el cadáver de Lázaro. Entonces tú predícale al cadáver el evangelio. ¿Y qué crees que sucederá? Dicen ellos. Nada. ¿Ok? Nada. Es como le estás predicando a un cadáver físicamente muerto. Predícale el evangelio a un cadáver físicamente muerto. Te verás como un payaso predicándole a un cadáver. Te verás ridículo porque el cadáver no puede escuchar. Entonces lo mismo a un pecador predícale. ¿Y qué sucederá? Nada. El evangelio no tiene ningún poder sobre la vida de ese pecador. No puede, el pecador está como el cadáver de Lázaro, no puede creer, no escucha el evangelio, no puede creer en Jesús el Salvador, no puede creer en el Santo, no puede hacer nada. O no puede. Entonces, ¿qué tiene que suceder?
Ah, tarararán, tan, tan, dicen los calvinistas. Dios tiene que darle vida por medio de un acto milagroso sin que el pecador crea en Jesús. ¿En serio así dice la escritura? Eso no dice la escritura, pero eso dicen los calvinistas. Dios tiene que darle, como el Señor Jesús le dio vida a Lázaro, al cadáver de Lázaro, por medio de un acto milagroso, así también Dios tiene que darle vida, o el Señor Jesús tiene que darle vida a los pecadores. ¿Por qué? ¿Por escuchar el Evangelio? ¿Por escuchar a los predicadores que predican el Evangelio? ¿Por escuchar la palabra de Dios? No, no. En el calvinismo, Dios le da vida a los pecadores por un acto milagroso, les da vida para que crean en Jesús, para que crean en el Evangelio. Porque como Lázaro estaba muerto en sus delitos y pecados, perdón, no. Como Lázaro estaba muerto como un cadáver, no podía creer en el Evangelio, no podía creer en los predicadores, etcétera, porque no puede escuchar, etcétera. Bueno, pues lo mismo están los muertos espiritualmente. Entonces Dios les tiene que dar vida, pero no por escuchar el Evangelio, por la palabra, por los medios de gracia que el Señor nos da. No, es otro medio de gracia que ellos se inventan de, yo no sé de dónde lo sacan. ¿Ok? Eso es lo que está queriendo acá decir Henry Tolopilo. Vamos a escuchar nuevamente y vamos a continuar. Bueno, el versículo 43 dicen, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven afuera. Lo interesante es que el Señor mandó a un hombre muerto a que se levantara y saliera. Pero noten el versículo 44, lo que pasó con Lázaro después del mandamiento del Señor. Ok, primeramente el Señor a los espiritualmente muertos, primero tiene que darles vida por medio de un acto milagroso. Entonces ya cuando se les predique el Evangelio, ya podrán creer en el Evangelio. Eso es ridículo, pero eso es lo que enseña la T de la depravación total del tulip. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Obviamente salió medio tambaleándose Lázaro. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro hizo exactamente lo que el Señor le mandó hacer. Se levantó y fue afuera. Un muerto no puede responder a un mandamiento. Lázaro no podía por sí solo responder. No podía hacer nada, pero lo hizo. Ok, escuchó, Lázaro no podía hacer nada por sí solo, pero lo hizo. Entonces, él dice, la comparación que él quiere hacer ahí, según la T de la depravación total del tulip, es, los pecadores no pueden creer en el Evangelio, ¿ok? Porque están muertos espiritualmente. Los pecadores no pueden creer en el que les salva al escuchar el Evangelio, al escuchar las buenas nuevas, porque están muertos espiritualmente. Eso es lo que él quiere, la comparación que él quiere hacer ahí es esa, o que él está tratando de hacer. Entonces, nuevamente, ¿qué tiene que hacer Dios con los muertos espirituales? ¡Pum! Un acto milagroso, les da vida, les regenera, les resucita. Ahora sí, ya pueden recibir el Evangelio. ¿Ok? Vamos a seguir escuchando. Únicamente estoy interpretando lo que él quiere decir. Lázaro hizo exactamente lo que el Señor le mandó hacer. ¿Cómo? ¿Cómo fue posible? Obviamente la respuesta es que Cristo le dio la habilidad, la capacidad para responder. Ok, ¿cómo es que Lázaro? Obviamente al cadáver de Lázaro, Cristo le dio la habilidad, la capacidad para responder. Ok, creemos nosotros que Dios le da la capacidad, habilita a los pecadores para que crean. Sí. ¿Cómo? Por medio de la gracia del Evangelio. ¿Cómo? Por medio de la gracia de la predicación de apóstoles, de los profetas y apóstoles llenos del Espíritu Santo, predicando el Evangelio de Dios con poder, con denuedo. ¿Cómo? Por medio de la gracia de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo.
Esa es la forma. Nosotros no creemos como erróneamente los calvinistas quieren hacernos creer a nosotros, que nosotros de nosotros propios mismos, sin que nadie nos haya predicado el Evangelio, la gracia del Evangelio, sin que profetas y apóstoles llenos del Espíritu Santo nos hayan predicado el Evangelio con denuedo, con poder de Dios, sin que nosotros hayamos escuchado las santas escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, que nosotros de nosotros mismos creemos en Dios. No, no. Nosotros también, señores calvinistas, nosotros también creemos que el Señor nos habilita, como he dicho, por medio de la gracia del Evangelio, que es poder de Dios, por medio de la gracia de las santas y benditas escrituras, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, de dos filos, por medio, por, por medio, por medio de la... Perdón, es que me distraje acá un poco porque se conectó algo a mi computadora, pero en fin, por medio de la predicación de las escrituras, de los profetas, etcétera. También nosotros creemos que el Señor nos habilita. Ahora, el calvinismo dice, Cristo le dio la habilidad para responder. ¿Cómo le dio la habilidad? Por medio de las escrituras, de la predicación del Evangelio, por medio de que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No, en el calvinismo dice no. No, eso no es el medio, es un acto milagroso. Jesús, como hizo un acto milagroso en el cadáver de Lázaro, ¿ok? Así también Jesús hace un acto milagroso en la vida de los pecadores para que crean. ¿Y cuál es ese acto milagroso? ¿Enviar a los predicadores para que prediquen? No. ¿Inspirar las escrituras? No. La predicación del Evangelio, que es poder de Dios, no, es otro acto milagroso. Entonces, la diferencia entre el calvinismo y nosotros no calvinistas es que a nosotros Cristo nos habilita, Cristo nos da la habilidad por medio de los medios que Él ha dado, las escrituras, la predicación, el Evangelio, que es poder de Dios, sus predicadores, ¿ok? Apóstoles, profetas, maestros, etcétera, ¿ok? Por medio, esa es la diferencia. Entre ellos creen que Jesucristo les habilita por medio de un acto milagroso, aparte de las escrituras, etcétera, etcétera. Aparte, es otro acto milagroso, es otra gracia. ¿Ok? Esa es la diferencia. Nosotros también creemos que nosotros, por nosotros mismos, estamos incapacitados. O sea, como dice la escritura, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Ok? Si no hay quien predique a el pecador, está discapacitado. Pero predicándose el evangelio, el pecador ya puede creer en el evangelio. El Señor ya le ayudó, ya le mandó sus medios de gracia, ya le ha dado ayuda divina. En el calvinismo no. En el calvinismo el evangelio no significa nada. El pecador no puede creer en el evangelio. Está deshabilitado 100%, 1000% deshabilitado, discapacitado, 1000% a creer en el evangelio, a creer en la predicación, a creer en las escrituras inspiradas, a todo medio de los que la escritura nos habla. Está discapacitado. Tiene que venir el Señor Jesús y traerle otra gracia imaginaria de ellos para que para darle vida al pecador, y ahora puede creer en los medios que son la predicación, las escrituras, etcétera. ¿Ok? Esa es la manera calvinista de ver la incapacidad. ¿Ok? Vamos a escuchar nuevamente. ¿Fue posible? Obviamente la respuesta es que Cristo le dio la habilidad, la capacidad para responder. Por medio de un milagro a los pecadores. Ahora lo va a decir. Cristo le dio vida. En el versículo 25 de este capítulo ya Jesús había dicho, yo soy la resurrección, ¿se acuerdan? Y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién es el que vivirá? El que cree. El que cree. Pero Lázaro, ¿cómo creyó? ¿Cómo creyó Lázaro si estaba muerto con un cadáver muerto? ¿Cómo iba a creer en el evangelio? Él mismo se está contradiciendo. Él mismo está contradiciendo el tulip, la T. Porque el tulip clarísimamente afirma que el pecador no puede creer en el evangelio.
Tiene que el Señor hacerle nacer de nuevo, regenerarle, darle vida, entonces el pecador podrá creer. ¿Ok? Al revés de lo que dice la Escritura. ¿Por qué es que estamos leyendo este pasaje ¿Ok? ¿Por qué? Ahora Él nos dirá, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? a la luz de la doctrina que vamos a examinar hoy, la inhabilidad total del hombre? Por esta razón. Porque en este pasaje encontramos Inhabilidad total. una analogía a la salvación, ¿Ok? Una analogía, una comparación a la salvación. donde Dios hace que un hombre espiritualmente muerto, Un hombre espiritualmente, oiga, un hombre espiritualmente incapaz, insensible a las cosas del Espíritu, a las cosas de Dios, responda en fe al Evangelio y experimente nuevo nacimiento. Ok, un hombre espiritualmente muerto. Está hablando de Lázaro. Lázaro no estaba espiritualmente muerto, hermanos. Lázaro estaba físicamente muerto, no espiritualmente. Ok, vamos a leer acá en Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Ok? Lázaro había muerto físicamente, pero no espiritualmente. O sea, Jesús no estaba salvando a Lázaro de sus pecados, no le estaba salvando. Lázaro era salvo, que había muerto físicamente. ¿Ok? Entonces, vamos a leer más acá rápido. En, en Juan 11:14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Ok? Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Para que creáis. 16. Dijo entonces, ok, el 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 19. 21. Y María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús les dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Ok? Estaban hablando de la resurrección de los santos. Entonces Lázaro resucita. Marta dice, yo sé que resucitará en el día postrero, como si era eh, perdón, el 23, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. ¿Ok? Entonces Jesús, Lázaro no era un espiritualmente muerto, sino espiritualmente él se había ido con el Señor, pero físicamente él había muerto. ¿Ok? Entonces Jesús no estaba salvando a Lázaro de sus pecados, Jesús le estaba resucitando de entre los muertos. Acá en el libro siempre de Juan 12:9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. ¿Ok? De cómo le había resucitado de los muertos. Entonces no está hablando acá de que Lázaro era un muerto espiritualmente y que Jesús le estaba salvando de sus pecados, diciéndole, Lázaro, sal fuera, y le está salvando de los pecados. No, está hablando de una muerte física de la cual el Señor Jesús está resucitando a Lázaro y el Señor
Él no le está salvando de sus pecados diciéndole, Lázaro, sal fuera, te salvo de tus pecados. No, eso es errado lo que está diciendo Henry Tolopilo, ¿ok? Bueno, Ahora, entonces, hermanos, los calvinistas confunden la muerte física de Lázaro con la muerte espiritual de los pecadores. Lázaro estaba muerto físicamente, pero no espiritualmente. Ya lo hemos leído en Juan 11, 5 y 24. Jesús amaba a Lázaro. Y María dice, resucitará en el día postrero. No estaba perdido espiritualmente o muerto espiritualmente, sino físicamente. Los pecadores están físicamente vivos, pero muertos espiritualmente. ¿Ok? Los pecadores están físicamente vivos, pero muertos espiritualmente. Jesús no estaba salvando a Lázaro de sus pecados. Jesús le estaba resucitando de los muertos. La analogía de la resurrección de Lázaro no es una analogía soteriológica. Lázaro era un muerto físicamente, no espiritualmente. Por otro lado, hermanos, si nosotros le predicamos a una persona físicamente muerta, ésta no tendrá ninguna reacción a la predicación de la palabra de Dios. Pero si le predicamos a una persona espiritualmente muerta, pero viva físicamente, ésta reaccionará recibiendo o rechazando la palabra del Señor. Por ejemplo, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Los que ahora son creyentes en Éfeso, antes estaban muertos espiritualmente por sus pecados, pero vivos físicamente. En esa condición escucharon el Evangelio, creyeron el Evangelio, la gracia divina del Señor, ¿ok? No estaban ellos creyendo en Jesús sin razón, sin haber escuchado el Evangelio, sin que nunca jamás alguien les haya predicado el Evangelio. Y ellos sin jamás de los jamases haber escuchado el Evangelio dijeron, oh, creo en Jesús como mi Salvador. No, como nos quieren pintar los calvinistas, no. Ellos dice, nuevamente dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿ok? Escucharon la palabra, la gracia, el Evangelio, que es poder de Dios, etcétera. Y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, estos que ahora son creyentes en Éfeso, antes estaban muertos espiritualmente por sus pecados, pero vivos físicamente. En esa condición escucharon el Evangelio, creyeron el Evangelio y fueron sellados con el Espíritu Santo. Esto no puede suceder en un muerto físicamente, ¿ok? Pero sí en un muerto espiritualmente. Pablo y Bernabé, con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hechos 13:14. Estos judíos estaban muertos espiritualmente, pero vivos físicamente. En este estado, los apóstoles les predicaron la palabra y ellos rechazaron la palabra de Dios. Si ellos hubieran estado muertos físicamente, esto no hubiera sucedido. Pero los muertos físicamente no pueden, ni reciben, ni rechazan el evangelio. Por eso sucede, porque su muerte era espiritual. Por eso los judíos rechazaron el evangelio, porque su muerte no era una muerte física, sino espiritualmente. Estos son dos ejemplos claros de muertos espirituales, pero vivos físicamente. Los muertos espirituales de Éfeso recibieron la palabra de Dios y el Señor les dio vida por medio de la fe. Los judíos muertos espiritualmente, a quienes Pablo y Bernabé predicaron la palabra, rechazaron la palabra de Dios. Esto no puede suceder en un muerto físicamente, pero sí en un muerto espiritualmente. Por eso el calvinismo, ¿ok? Por eso el calvinismo también enseña
que que la responsabilidad de que un pecador crea en el Evangelio al escuchar el Evangelio, o sea, la gracia de Dios, los medios divinos del Señor, ¿ok? El calvinismo enseña que la responsabilidad de un pecador, de que un pecador crea en el Evangelio al escuchar el Evangelio, es de Dios, no del pecador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pecador, dicen los calvinistas, es un, perdón, ¿por qué es eso? Porque el pecador es un cadáver espiritual y no puede creer, no puede creer. Y como Dios dio vida al cadáver de Lázaro por un acto milagroso, así también Dios, por medio de un acto milagroso, le da vida o hace nacer de nuevo al pecador incrédulo o cadáver espiritual para que éste crea en Jesús. Si Dios no le da vida al pecador antes que el pecador crea en Jesús, el pecador nunca jamás podrá creer en Jesús. De esta manera, la responsabilidad de que un pecador crea en el Evangelio al escuchar el Evangelio es de Dios. La responsabilidad es de Dios. Los calvinistas han hecho la responsabilidad de los calvinistas han hecho que la responsabilidad de que el pecador crea en el Evangelio sea de Dios, porque Dios tiene que darle vida a el pecador para que crea en Jesús. Entonces, amados hermanos, creo que terminaré acá el video porque ya se me ha hecho un poco largo y no quería hacerlo así tan largo, pero hemos demostrado que los calvinistas confunden la muerte física de una persona con la muerte espiritual de las personas. Y Jesús no estaba salvando a Lázaro de sus pecados, sino estaba resucitándole de los muertos. O sea, Jesús no le estaba diciendo, Lázaro, sal fuera, te salvo de tus pecados. No, al revés, la analogía de Pastor Henry Tolopilo. Así es que llamamos al Pastor Henry Tolopilo a que él abandone esta falsa enseñanza y venga a la doctrina del Señor Jesús, a la doctrina que el Señor le dio a su iglesia, a la iglesia, y la iglesia persevera en esa doctrina.